Hola, mi nombre es Andrés Urrutia, bienvenido a este video tutorial de Adobe Illustrator, donde vamos a ver y vamos a trabajar con las funciones de expandir o expandir apariencia en el trazo o en los contornos, y también vamos a ver la edición y manipulación de los trazos compuestos. Vale la pena aclarar que este video tutorial está dirigido para un curso donde trabajan con Adobe Illustrator CS3, por lo tanto se va a trabajar en esta versión. Bueno, lo que queremos conseguir o lo que vamos a hacer es algo como lo que estamos viendo aquí en pantalla, pero nos vamos a concentrar en esa apariencia de esta sombra que tiene la tipografía. Entonces, cómo conseguir esta sombra y esta apariencia en la tipografía o en cualquier elemento vectorial de Illustrator. Básicamente esto es un pretexto como para poder ver las funciones de las cuales hablé al principio, la de expandir apariencia en los trazados, en los contornos, o la edición o creación de trazados compuestos. Antes de arrancar, analicemos bien cómo son las sombras, y si nos damos cuenta, vemos que la sombra no está pegada a la tipografía, tiene un espacio, hay un espacio, digamos, blanco o transparente que separa la sombra de la tipografía. Si vemos con cuidado, vemos que ese espacio siempre es igual en todo el contorno de la tipografía. Entonces, digamos que vamos a trabajar para que esto se mantenga en nuestro ejercicio. Entonces vamos a arrancar, ahora sí. Vamos a trabajar en la parte de acá abajo y vamos a utilizar la herramienta de texto, y vamos a utilizar, no sé, podemos escribir nuestro nombre, Andrés. Podemos cambiar el tamaño y podríamos buscar, no sé, cualquier tipo de letra. Busquemos por acá para ver que una letra que nos agrade, pero en este caso es irrelevante. Exacto, vamos a trabajar con esta letra. Entonces, el primer procedimiento que vamos a hacer es convertir esto en contornos, o sea, que deje de ser un texto y que el computador lo entienda como contornos. En el momento que lo convierto a contornos, vemos en la parte de acá que es un grupo, y pues sería conveniente desagruparlo porque más adelante vamos a necesitar manipular letra por letra. Entonces, para ello damos clic derecho y desagrupamos. Ya tenemos cada una de las letras desagrupadas, y el siguiente paso es darle un contorno o un trazado que básicamente es el que va a determinar este espacio que vemos aquí. Entonces seleccionamos aquí y le damos un color que lo diferencie, puede ser este fucsia, y en la parte de acá le podemos dar el contorno, el ancho, el grosor, puede ser de unos 2 puntos en este caso. Y el siguiente paso es lo siguiente: si nos acercamos, el grosor de este trazado se reparte, por decir algo, en este caso si son 2 puntos serían un punto hacia la parte interna y otro punto hacia afuera, o sea, es como la alineación del trazado. Si yo quiero, yo puedo aquí en trazado ver diferentes formas de alinear el trazado. Por ejemplo, si le doy clic en la parte de aquí, se alinea hacia adentro, o si le doy clic en este icono, se alinea hacia el exterior. Entonces, en este caso necesitamos que se alinee al exterior para que no me cambie
digamos, la tipografía, porque la tipografía como tal llega hasta aquí, no llega hasta aquí. Aquí el trazado entraría como a la parte de la tipografía y eso no lo queremos. Queremos que la tipografía se mantenga como tal. Entonces lo dejamos así y lo aplicamos al resto de los caracteres. Perfecto. Entonces aquí este trazo o este contorno fucsia es el que nos va a determinar esa distancia blanca, esto que vemos aquí. Si igual lo quieren un poco más ancho, ustedes simplemente lo seleccionan y en la parte de acá pueden darle otro valor si lo quieren más ancho. Dejémoslo en 2,5. Seleccionemos y después colocamos, porque si no, no se aplica. 2,5. Listo, perfecto. El siguiente paso, ¿cuál es? Este contorno fucsia, el computador lo entiende como contorno. De hecho, si yo le doy la herramienta Control Y, que solamente me deja el contorno, vemos que vemos simplemente la letra tal como está. Pero necesitamos que este contorno fucsia tenga un grosor, que no sea un grosor de trazo, sino que tenga un grosor como tal. Para eso nos vamos a objeto y le damos la opción expandir apariencia. Ya si le damos control Y y nos acercamos, vemos que de esta parte de aquí a esta parte de aquí es el grosor, pero ya deja de ser un trazado, un contorno, sino que ya es un elemento como tal. Esta línea del medio que vemos aquí, digo yo que es como un error o no sé cómo podría decirlo, pero básicamente consiste que lo negro del carácter va hacia el centro, algo que no nos sirve, porque la letra como tal va hasta acá, por eso hicimos el alineado hacia el exterior. ¿Cómo podemos comprobar esto? Si yo selecciono este elemento, vemos que es un grupo, y si lo desagrupo, yo puedo seleccionar solo lo negro. Si lo saco, esta es la parte negra, pero la forma del carácter no es la original. Tiene esto de ancho y no nos sirve. El carácter debería como tal llegar hasta aquí, hasta el principio del fucsia. Como llega hasta el centro, no nos sirve, por lo tanto vamos a eliminarlo. Podemos seleccionar los otros caracteres, podemos desagrupar, seleccionamos todo lo negro que no nos sirve, por lo que ya expliqué, y lo borramos. Entonces ya nos quedamos solamente con la parte fucsia, que es el espaciado en blanco. El espaciado en blanco que más adelante vamos a utilizar. Ahora el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es recuperar la forma en que está la forma del texto. La forma del texto que la borramos porque ya veíamos que no nos servía. O sea, recuperar esto blanco, que en este caso es transparente, no hay nada, y hay que recuperarlo. ¿Cómo lo recuperamos? Si seleccionamos uno de estos elementos, vemos que es un trazo compuesto. Anteriormente explicaba que el trazado compuesto es todo lo que tenga un hueco. Hagamos aquí un ejemplo. Si yo hago un dibujo y hago otro elemento en la parte de acá, que le voy a dar otro color para diferenciarlo, y yo a este elemento le abro un hueco, que puede ser a partir de acá, le digo objeto, trazado compuesto, crear. Entonces esto es un hueco, miremos, pongámoslo aquí encima. Este hueco es lo que lo convierte en un trazado compuesto. Si yo le digo trazado compuesto, soltar, ya tengo otro de los dos elementos originales. Entonces
En este caso, estas letras, tanto la A, la N como cualquiera, tienen huecos, como la R, la E. Esta parte de aquí son huecas. Solo como lo podemos comprobar, muy sencillo. Podríamos hacer un cuadrado, démosle un color cualquiera, y si lo mandamos hacia el fondo, vemos que es hueco. Entonces, como es hueco, es un trazado compuesto el cual podemos soltarlo, es decir, recuperar estas formas. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a arrancar con la A. Vamos a arrancar primero con otra letra, para que es menos compleja que la A, con la R. Le vamos a decir objeto, trazado compuesto, soltar. Entonces aquí vemos que ya hay dos elementos, una R más gruesa y una R más delgada. La R más gruesa es la que simula el contorno y la R más delgada es la R original, la que tiene la forma original de la tipografía. Vamos a cambiarle el color a la fuente y vamos a enviarlo hacia atrás. Entonces aquí ya podemos ver los dos elementos, que ya no son trazos compuestos, ya son trazos común y corriente, ¿sí? Aquí los vemos, sino que uno está encima del otro. Vamos a hacer esto que acabo de hacer, lo mismo. Sin embargo, se vuelve un poquito más complejo en las tipografías que tienen ojos tipográficos como la A, como la D, como la E, como la S. De pronto aquí en la N también podríamos tener, pero no porque tenga un ojo tipográfico, sino porque a la hora de darle el borde tan grueso se generó como este otro elemento. Vamos a hacerlo con la A para que nos demos cuenta. Hay que poner un poco de atención, pero es lo mismo. Entonces vamos a decirle objeto, trazado compuesto, soltar. A este le vamos a dar un color, ¿sí? Y lo vamos a enviar hacia atrás. Este también le podemos dar otro color para empezar a diferenciarlo. Y este le podemos dar otro color. Entonces, si ven que es un poco más complejo, con la R simplemente salieron dos formas. Aquí en este caso, voy a duplicar esto, salieron cuatro formas, que son los que componen los trazos de la A, sino que ya después de soltarlo aparecen todos estos trazos. Sin embargo, lo que yo necesito es que quede como la R, que queden dos elementos, es decir, una A algo gruesa y una A más delgada, o sea, dos elementos. Como la A tiene un ojo tipográfico, o sea, tiene un roto, necesito que sean dos trazados compuestos que queden. Así como que aquí quedaron dos, pero no son compuestos porque no tienen ningún orificio, pero acá sí necesito que tengan orificio, pero también que sean dos. ¿Cómo hago esto? Simplemente voy a crear trazos compuestos a partir de estos elementos. ¿Qué necesito? Yo necesito primero abrirle el hueco a la A azul. El hueco a la A azul se hace con la fucsia, porque si nos damos cuenta, la A azul viene de aquí hasta aquí nomás. Entonces, este fucsia, seleccionando este también, le va a abrir un hueco al azul. Nos vamos a objeto, trazado compuesto, crear. Ya lo abrió. Y queda faltando abrirle el hueco al amarillo, que en este caso se le va a abrir con el verde. Entonces selecciono los dos y le digo objeto, trazado compuesto, crear. Queda en la parte de adelante, le digo organizar, enviar atrás y quedan los dos elementos como quedó la R. ¿Sí? Bueno, y así hacemos con el resto de los elementos.